Bienvenidos a agenciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Hoy nos encontramos hablando de un tema que para muchos es muy sonado, tal vez muy conocido, y es el coaching. Esta vez vamos a hablar de coaching ontológico y para eso nos acompaña una experta en el tema, Adriana López, quien se ha desarrollado por muchísimos años, se ha desempeñado por muchos años en empresas y con personas. Adriana, bienvenida a agenciencia.com. ¿Cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo tan importante. Adriana, bueno, estamos hablando de coaching ontológico y esa es tu especialidad durante muchos años. ¿Qué es el coaching ontológico y para qué sirve? ¿Para qué le sirve a las personas y para qué le sirve a las organizaciones? Bueno, el coaching ontológico empresarial es una disciplina que se dedica a entrenar el ser, al ser humano, para que este ser humano con las competencias que adquiere fundamentalmente en lo conversacional se vuelva un ser mucho más poderoso y productivo en su vida y en su organización. Bueno, y en todos estos años, recuérdanos cuántos años llevas trabajando el coaching ontológico. 24 años. 24 años, o sea que muchas personas han pasado por tus manos, por decirlo así, y Así muchas es. empresas también. Sí, sí, ya soy Bueno, como tatarabuela de esto. eso está muy bien. Adri, y en esas empresas, ¿qué es lo más difícil que has encontrado o qué es lo más constante más bien? ¿Cuál es el miedo que tienen las personas que trabajan en estos grupos o eso que desean enfrentar y no saben cómo? ¿Qué te has encontrado allí? Yo pensaría que la mayor dificultad que presentan las organizaciones se llaman las rutinas defensivas. Las rutinas defensivas son todos esos callares que se dan durante los procesos y durante el tiempo y las personas deciden callarse porque sienten mucho miedo de expresar lo que necesitan expresar. Entonces, eh, la generación de resentimiento, la generación de miedo, la generación de inseguridades, el temor a que si yo voy a expresarme, entonces de pronto van a tomar represalias conmigo, pero también un asunto de que no soy muy consciente de qué es lo que me está pasando y no me hago cargo de por qué no me estoy levantando tranquila a trabajar y feliz, por qué no estoy pudiendo ser tan dinámica, productiva, tan feliz en mi trabajo, tan ayudándome y ayudándole a los demás Claro, a ay, qué pena, avanzar. Adria, es cuando uno Sí, dice a veces como que se perdió la motivación o que no hay claro, motivación y es claro. realmente que las personas no saben lo que está pasando por ellas mismas y no son capaces de transmitirlo en las organizaciones. Es más o Claro, menos eso. claro, se va perdiendo el sentido, se va perdiendo el sentido de para qué, ¿cierto? Del para Sí, qué estoy aquí. Entre otras cosas, se va perdiendo un sentido del para qué estoy aquí, también un sentido de vida, también la seguridad en sí misma se va deteriorando y dijéramos que es que lo conversacional te humaniza, lo conversacional te revitaliza, lo conversacional te genera relación con los demás y eso es lo que te da mucho sentido de vida, el poder claro. relacionarte con el otro. El poder del lenguaje que Pero tenemos. mira, por ejemplo, el efecto post-pandemia, también como en las organizaciones, tú llegas a los edificios y completamente vacíos. O sea, la Sí. gente no está yendo a su espacio laboral y la gente se está quedando, prefiere quedarse en un centro comercial, en un coworking, sí, En en su propia casa, casa, ajá. por eso, porque lo que se está fortaleciendo ahí no es la humanización y el trabajo en equipo, sino que se está fortaleciendo toda esa individualidad, toda esa soledad, toda esa angustia existencial que incluso va generando esa situación de no querer salir de mi casa, de no querer relacionarme con los Claro, demás. eso tiene mucho sentido, Adri. Entonces, cuando tú intervienes estos equipos, porque entonces me imagino que cuando intervienes los equipos también intervienes a los jefes, pues no solamente como a los empleados, sino que hay cómo funciona ahí, cómo hacen para que se encuentren los resultados a los que les están apuntando. Eh, el jefe que es capaz, primero él, de trabajarse, ¿cierto? Y entrenarse en estas competencias conversacionales y en este autoconocimiento que es profundo, importante. Es incluso, yo digo que es para valientes, Sí, porque no es tan fácil pues sentarse a conversar con el otro y como que ir abriendo el alma.
Dijéramos que un jefe que es capaz primero de mirarse él, antes de decir, vení, Adriana, es que tengo 3, 4 ejecutivos con dificultades, entonces tocarlos a ellos, conversar con ellos, trabajarlos a ellos, sino que cuando yo lo invito y le digo, venga, pero primero trabajemos usted y yo, qué rico, siéntese aquí, ahí uno ve que el que logra dar ese paso y se sienta y abre la trocha como de primero, Sí. ese es un verdadero líder, ¿sí? Ah, qué Esos son los interesante. líderes que estamos necesitando en las organizaciones, esos somos los líderes que estamos necesitando en el país. El que es capaz primero de mirarse, revisarse, autocriticarse, Ujú. obviamente con todo el amor, el respeto, pues que eso requiere, pero que ya una vez en él ha hecho como su trabajo, ahora sí, venga pues, sea capaz de ayudarle incluso usted mismo, a su gente, porque ya es un líder mucho más potencializado, ya tiene más herramientas y ya es Claro. capaz de observar todas estas rutinas defensivas, todas estas callares que antes no los observaba, aprende a irlos escuchando y eso, cuando eso se disuelve, cuando esas rutinas se conversan, cuando con mucho amor y seriedad y profesionalismo se trabajan esas conversaciones, las organizaciones fluyen productivamente de una manera muy importante. Claro, y tienes muchísimas historias para contar en organizaciones, de algunas me he dado cuenta que han salido adelante, que tal vez se veían como muy pequeñitas y han crecido gracias a eso. Pero Adri, el coaching ontológico no solamente es para las empresas, también es para las personas como individuos, ¿cierto? Yo también puedo ir y buscarte para que me hagas un acompañamiento. ¿Cómo funciona ahí? Sí. Ese es, en mi caso, Adriana, es un voz a voz. Es un voz a voz. Es lo más poderoso que digo yo en mercadeo porque la persona que viene, hace su proceso, se reconoce, se revisa y se potencializa y logra unos rendimientos y tener unos resultados importantes en su vida, esa persona se encarga de decirle al otro, ve, Así es. busca a esta coach y yo creo que vos necesitas un acompañamiento en Ujú. esto. Entonces es un voz a voz y la gente que va viniendo aquí es la gente que toma una decisión de revisarse. ¿Y qué te encuentras, qué te has encontrado con esas personas que llegan de manera individual, bien sea por el voz a voz, bien sea porque son de una organización y dicen, yo quiero el entrenamiento para mí? Aparte de lo que me acabas de contar, de estos miedos, estos callares en las empresas, las personas como individuo, ¿qué es eso que tienen en términos generales que los hace moverse, a autoobservarse, a automirarse y llegar a un entrenamiento contigo, Que por es esa ejemplo? pregunta tan absolutamente divina y profunda. Yo diría que son valientes, fundamentalmente. Sí. Y la característica que tienen, además de su valentía, es que cuando empiezan a entender el proceso, avanzan de una manera que uno dice, qué seres tan absolutamente inteligentes, qué mujeres tan especiales, porque aquí dijéramos que mi gran población de coaches es femenina, que además, ¿cierto? Me encanta poder Claro. acompañarlas en este proceso y yo digo que fundamentalmente es eso, es la Valientes. valentía y la capacidad que tenemos las personas para poder decir cuál es mi misión en esta vida, para qué estoy en este momento aquí vivita, ¿cierto? Sí, Y qué hago con mi vida, o sea, cómo manejo esta cantidad de situaciones que no me están fluyendo de acuerdo a como quisiera y esperaba que me fluyeran. Entonces, creo que la gente que es capaz de mirarse internamente, pero además de hacer un proceso que no puede ser rápido, esto no es un proceso como de me tomo una aspirina para que se me ujú, quite este dolor y claro. Adriana necesito que esto sea rápido porque hay un movimiento del alma, hay un movimiento que hay que respetar, un darse cuenta, Hacer conciencia y tomar acción, claro, además, claro, ¿cierto? Porque claro. creo que es como eso lo que Claro, el sentir. reconocer la emoción, Ajá. reconocer las emociones, reconocerme el cuerpo, reconocer mi lenguaje, reconocerme cómo me paro ante el mundo. Entonces, esto requiere valentía.
indiscutiblemente. Y además, si hablamos de coaching, hablamos de entrenamiento, y un entrenamiento es paulatino, eso sí, es la claridad. Adri, para terminar, porque acá el tiempo es cortico, porque lo que queremos es que la gente sí tenga un mensaje claro y que pueda seguir escuchándonos y digamos, como autorreflexionando. También lo haces con parejas, o sea, yo quiero aquí hoy contar, porque espero que no sea la única vez que nos encontremos en este espacio, sino que podamos seguir llevando mensajes a las personas para que les sirvan y les sirvan para sus vidas. También lo haces con parejas. ¿Cuál es esa metodología con las parejas o sigue siendo la misma? No, aquí hay una metodología diferente. El ejercicio con parejas es un ejercicio muy interesante porque, pues, más que la pareja, inicialmente son dos individuos, ¿cierto? Correcto. Y dijéramos que ellos vienen en pareja, pero durante el proceso hacen un proceso individual orientado, ¿cierto?, al fortalecimiento de la pareja. Entonces, este asunto del relacionamiento, este asunto de la familia, este asunto del convivir, este asunto del entender para qué estoy con el otro ser humano en mi vida, a veces cuando ya nos vemos metidos como, ¿cierto?, en esa camisa de 11 varas que es la Sí. relación de pareja y la convivencia y el matrimonio, pues por decir algo, nos abruma. Adri, ahora sí, cerramos un mensaje para las personas que nos escuchan, que nos ven, un mensaje en términos generales de invitación tal vez como a autoobservarse, a conocerse y abrir ese camino. ¿Qué les dirías tú hoy? Yo le digo a los seres humanos que si no se sienten felices, que si no se sienten satisfechos, que si sienten un gran vacío en su vida, busquen un proceso de coaching ontológico, ¿sí?, de coaching profundo, para que puedan ayudarse con su existencia a encontrarle un sentido a la vida. La vida es un don, la vida es lo mejor que nos pudieron haber dado, la vida hay que cuidarla, hay que saberla cuidar, hay que saberla vivir. Y bueno, este es un espacio para ir aprendiéndolo a hacer. Así es, Adriana, muchísimas gracias por estar acá en agenciencia.com. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Bueno, Adri, mil gracias a ti y a todos los que nos vean. Que estés bien.